Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Pues andamos por aquí, que ya es bastante, tal como está la situación. Vamos a ver. Hoy vamos de filosofía, Félix, o de reflexionar Bueno, sobre... un artículo filosófico que no se puede compartir, pero bueno, se puede compartir parcialmente porque en las redes lo que está es en francés. Y claro, bueno, pero hoy día el que esté en francés o en inglés sabes que a nadie le preocupa nada, ¿no? Inmediatamente ponen los traductores automáticos y eso por lo menos te permite enterarte bien de lo que va, ¿no? Pero yo iba a sacar la idea central que me parece y sobre ella reflexionar e intentar abordar algunos de los problemas que afrontamos en estos momentos, que no son ¿Y pocos, ¿no? cuál es esa idea central? Bueno, la idea fundamental es que la organización política de los seres humanos, desde tiempos remotos, se ha movido en lo que ahí el artículo llama en un eje vertical y un eje de horizontalidad. Dicho de otra manera más asequible y posiblemente más fácil de, vamos, en la que gran parte de nuestra audiencia podría estar de acuerdo, esa verticalidad es el carácter jerárquico y de dominación del Estado y la lucha por el poder. Bueno, pero la gente dice que el Estado es nuestro protector normalmente. Claro, es que no solamente es la lucha por el poder, pero tiene esa... en el Estado lo que se está en juego es el poder. Porque solo con el poder tienes... El poder es la capacidad de hacer cosas, ¿no? Y que la gente las cumpla, ¿no? Y sí que es cierto que desde los orígenes de la humanidad, pongamos por caso, aunque siempre con tensiones, porque en parte por las dos dimensiones que te estoy comentando ahora, pues ha habido una parte de jerarquización y domesticación de la especie humana, aceptada en general porque de alguna manera se es consciente de que hay que poner algo de orden en el funcionamiento cuando va creciendo la población y hay que conseguir que la gente tenga un cierto sentido de la obediencia y un cierto sentido de que hay que hacer las cosas a veces aunque no te gusten, porque la perspectiva es el conjunto de la sociedad, ¿no? Y entonces eso que algunos psicólogos y evolucionistas, antropólogos evolucionistas, ¿verdad?, han llamado el proceso de domesticación de la especie humana. Se ha tenido que organizar. Y al organizarse incluye ciertas jerarquías que obviamente la preocupación, eso lo volveré a mencionar posteriormente, que es lo que está ocurriendo de alguna manera aquí, es que terminan generando élites con un poder excesivo, mientras que una parte amplia de la población, muy amplia, pues no le quedan ciertas posibilidades de plenitud. Entonces, ese eje de la verticalidad es la cuestión del poder, que me parece que es muy importante, vamos. Para los anarquistas siempre, de hecho, la acracia es una respuesta absoluta negativamente al poder, ¿no? Es la afirmación de que el poder no tiene arreglo, de alguna manera, y que el poder lo que hay que es fragmentarlo y pulverizarlo, ¿no? Es decir, si una roca no la puedes mover, si la destruyes en muchas piedrecitas pequeñas, pues ya es más fácil de manejar, ¿no? Pues de alguna manera el poder, cuanto más se articula en torno a figuras verticales, más difícil es hacerle frente y más posibilidades tiene de imponer lo que le parece oportuno, ¿no? Si quieres un ejemplo para mí muy claro de esta cuestión, aparte de cómo el Imperio Romano pasó de ser una república, bueno, democrática parcialmente, porque solamente la gente con dinero, la gente con riqueza era la que formaba parte del Senado, ¿no? El Senado, el pueblo, el Senado, ¿no? El Senado y el pueblo romano. Pues el Senado, que es el que mandaba, estaba muy controlado. Pero hay un momento que el nivel de organización dice, pues vale, ellos decían que en épocas especiales podías nombrar un dictador con poderes absolutos durante un periodo de un año y pasado el peligro se volvía al Senado.
pero al final uno de los últimos, después de Julio César, pues decidió ya que hacían un imperio. Y lo que había es un emperador. Y era el que mandaba. Y todo se articulaba muy verticalmente. O sea que, entonces, el sentido este de la democracia, que está también, es tan antiguo como la propia humanidad, la necesidad de colaborar entre todos, se vincula con ese otro sentido vertical del poder. La otra parte horizontal hace más referencia precisamente a la parte de la colaboración. De la colaboración. La colaboración en el sentido de que los seres humanos somos conscientes de que o trabajamos juntos y con cierta coordinación, con cierta capacidad de intercambio, o realmente la liamos, ¿no? En ese sentido, es el pueblo organizado, el pueblo que colabora, el pueblo que hace las cosas, que de hecho es lo que estamos viendo en la sociedad también actualmente, ¿no? Y que yo digo de vez en cuando aquí, las cosas funcionan. Y la gente en principio, pues, es honesta, la gente en principio cumple con sus obligaciones y cuando tú quedas en algo, pues ves que te lo hacen y ves que esas cuestiones, ¿no? Oye, Félix, una pregunta aquí. Perdónalo, no sé si está previsto, pero se me acaba de ocurrir después de estar escuchándote y de escuchar algunas reflexiones que han hecho otras compañeras y compañeros aquí en la radio, no necesariamente en este espacio. Ese pueblo organizado que colabora y que hace funcionar una sociedad, ¿lo hace porque el Estado está ahí diciéndole lo que tienen que hacer? Y algunos incluso a ese pueblo organizado que funciona siguiendo unas normas le dicen que ellos también son el Estado. ¿Eso es el Estado? ¿O el Estado es vamos a ver, claro, el Estado en el sentido fuerte, Sí. volvemos a la teoría anarquista, no. El Estado es la jerarquía y el poder. ¿De acuerdo? A mí me parece que eso, el famoso libro de Bakunin, ni Dios ni el Estado, ¿no? Me parece recordar que es el título, ¿no? Lo deja muy clarito. Lo deja muy claro. Otra cosa es que, y yo creo que también dentro del anarquismo hay una posición un poco más compleja posteriormente, porque de alguna manera cuando prefigura la sociedad anarquista es desde luego una sociedad bien organizada. Ajá, pero eso no necesariamente es el Estado. Pero sí que implica cierto reconocimiento de funciones de diferente nivel. Pero eso podríamos llamarle administración. Sí, era la idea que decían, convertir el gobierno por la administración de las cosas, ¿no? De hecho, el aparato del Estado se llama la administración. Sí. Es como se llama, ¿no? Sí, No se llama las oficinas de control. Sí, te sigo insistiendo en esto porque Sí. aquí ha habido una polémica. Entonces aprovecho, me Parece aprovecho. muy bien, sí. Vamos a ver, por ejemplo, con esto de la Dana, que vamos a acabar hablando de ella, me has dicho, de alguna manera, aunque sea colateral, con esto de la Dana hay mucha gente que ha contrapuesto el voluntariado, la gente que venía, la gente que ayudaba porque se consideraba solidaria y veía la necesidad de colaborar con sus semejantes, con sus vecinas, vecinos, etcétera. Y en un momento dado, bueno, eso está bien, es bonito, pero aquí lo que necesitamos y lo importante es que venga el Estado. El Estado, cuanto más fuerte, decían algunos, mejor. Cuanto más Estado y más fuerte, mejor. Entonces, ahí hay es decir, un choque bueno, dime tú. Claro, no. Yo quería hablar de estas cosas tal como lo había planteado. Vamos a ver, claro, hay en el artículo de pasado una cosa que dice que la mejor manera de plantear estas dos ramas, la vertical, ¿no? El Estado, el poder, la organización, la jerarquía, y por otra parte la horizontalidad, el pueblo colaborando solidariamente, si lo planteas como dilema alternativo, como confrontación, la has liado. Entonces tienes que plantearlo como la complejidad. Entonces, leyendo un artículo, mientras tanto, en la revista, que te he pasado, y lo recomiendo leer en el número este, es un número general y tiene varios artículos, no me acuerdo qué número es,
Debe ser el último que ha salido, ¿no? El último. Tiene un artículo muy bonito que es del solo el pueblo salva al pueblo, Sí. a me cuida la bocina y no la policía. ¿Cómo has dicho la última Hay frase? una frase por ahí, y además que ha venido en parte relacionada también con el tema de la Dana. Sí, Es decir, solo el pueblo salva al pueblo. vale, sí, correcto, esa la conocía. Y la otra que has dicho es, Claro, y la otra que dices, me cuida la bocina, me cuida la vecina, no la policía. me cuida la Me vecina. cuida No, la vecina, no la policía. muy bien. Dicho así, me parece que no vamos a ningún sitio. ¿Por? Porque creo que hace falta que te cuide la vecina, creo que hace falta que el pueblo se ayude para salvar al pueblo, que la gente dé la cara, Mm. pero al mismo tiempo, yo creo que también hace falta la policía. Eso puede sonar muy raro. Se Sí, lo leía muy duro. aquí Sí, en esta radio, sí, ¿verdad? suena muy duro, sí. Suena muy duro, evidentemente, pero ¿eh? Salvo en condiciones de absoluta corrupción política, social, recuerdo un comentario que me hacían en México, que cuando había una rifirrafe entre la policía y los narcos era muy difícil saber a dónde apuntarse. Sí. Ahora bien, es decir, la policía también hace cosas. Y si tú vas por la noche por un descampado, bueno, cuidado que a lo mejor la policía tampoco es tan mala. A lo mejor la policía tampoco es tan mala. Lo que pasa es que tiene que estar controlada, evidentemente, porque son servidores públicos, tienen que tener un control absoluto porque en el momento, y además tiene que reducir. Por ejemplo, a mí que la Policía Municipal de Madrid vaya armada me parece una barbaridad. Una barbaridad. Sí. Sí. ¿Por? Pero leyendo recientemente un artículo de Simón Rollo, que me parece que estaba en Redes Libertarias, muy sugerente, por cierto, planteaba también ese tema. Es decir, no hagamos una contraposición entre el pueblo ayuda y la administración no ayuda. Como te decía, yo creo que las dos partes tienen razón y tienen que limitarse. Pero Si la todos parte, dependemos de la administración, has cogido la parte más dura de la administración. Has puesto a la policía. claro, bueno, pero es que la administración incluye eso. Es que la administración incluye eso. Y Vale. evidentemente, si, claro, si tú entiendes la administración como la policía que disuelve una manifestación a porrazos y con balas de goma y salta un ojo a la gente, obviamente, claro, eso debe ser denunciado automáticamente. Pero Pero existe, pero esa administración existe, esa parte claro de. que existe esa administración, Sí. pero también existe un pueblo que salta y en vez de cuidar hace linchamientos. También existe. Por no decirte, yo no lo viví tanto porque yo vivía en una ciudad desde pequeñito. Pero me consta que la violencia en los pueblos, los odios entre la gente, las críticas brutales, era el pan nuestro de cada día. Eso, los pueblos beatíficos que todo el mundo se lleva bien, bueno, se podría reflexionar sobre ello. Vale, no nos enredemos por ahí. Vamos No, a. no, a no, quiero esta decirte, no, lo que yo quiero decir inmediatamente es que, obviamente, tú en una sociedad compleja tienes que garantizar que el pueblo funcione. Y evidentemente, si el pueblo no funciona, si no hay un sentimiento de pueblo, de solidaridad de pueblo, y no se generan dinámicas, creo que esto lo he dicho aquí muchas veces, que si no generamos sociedad civil potente, no hay nada que hacer. Porque entonces sí que vamos dependiendo constantemente de que el Estado me saque las castañas del fuego, la administración y al final la policía también. Es decir, si no generamos un pueblo, una convivencia entre la gente, una capacidad de generar, ¿te acuerdas? Las asociaciones de vecinos, desde las asociaciones de vecinos hasta los movimientos de barrio, las asociaciones del barrio, la Federación de Municipios, ¿te acuerdas? De una línea que ya está un poco más apagada en estos momentos, en la que hubo mucha gente de la izquierda que luego pasó a ser izquierda política, ¿no? Eso es imprescindible. Entonces, obviamente, del mismo modo, si quieres, el que quieras, ¿no? Es decir, todo lo que tienes que hacer es, por un lado, la política del poder de arriba abajo y, por lo tanto, conseguir el controlar el uso del poder, limitarlo, fragmentarlo, pero al mismo tiempo que esté presente la policía,
cuando el ejército ha ido a la famosa unidad militar esa que va a todas partes en estos momentos. A UME, ¿te A refieres? la UME, sí. Sí. Esa tiene un cierto beneplácito popular. Sí, pero hay quien dice que esa gente que ayuda desde lo militar, desde lo civil, lo podría hacer también sin una jerarquía militar. Es decir, ¿por qué? Evidentemente, y ojalá lo hiciéramos. Y eso no Sí, lo dudo. Y sí. eso no lo dudo. O sea, y que tendría que haber eso, y que eso tendría que crecer, lo tengo clarísimo. Y además tendría que crecer en estos momentos como instrumento de crítica, vigilancia y lucha contra una burocracia administrativa que en vez de ser funcionarios públicos son otra cosa. No digo más porque tampoco me parece absolutamente injusto acusar a todos los funcionarios públicos de que esos son unos baguetes y unos chorizos y que no trabajan nada y que lo que hacen es, en fin, que tú sabes que es una crítica habitual en este país. Sí, que toman café, Sí. charlan, no están en su sitio. Bueno, cierto. Entonces, yo lo que en estos momentos era partida de ese artículo y de la frase esa de solo el pueblo salva. Yo sí que creo que es muy importante que digamos, no, el pueblo salva, pero la administración tiene que funcionar para atender las cuestiones. Tú no puedes tener, el pueblo no puede tener, ¿no?, una gente especializada, como han ido los de la UME y otros más, y los bomberos, ¿no?, para poder hacer cosas que el pueblo no puede hacerlas. No tiene capacidad. El pueblo tiene capacidad para inmediatamente volcarse, ayudar a la gente. Se han habido cantidad de actos realmente ejemplares en lo de la Dana, pero al mismo tiempo luego tiene que ir unas máquinas que como no vayan, la hemos liado. Pero esas máquinas puede controlarlas, administrarlas, digamos, el pueblo. O el pueblo así, sin organizar. Claro, el pueblo organizado ya no es lo mismo que el pueblo así, espontáneo. Eso también es una diferencia. Alguien que ha añadido a esa frase, solo el pueblo salva al pueblo, ha añadido solo el pueblo organizado No, salva claro. al O sea, pueblo. Claro. Y si eso también coincido yo. si Si no organizamos, hay un pueblo organizado, mm, si organizamos, dependeremos siempre del Estado y entonces hemos entregado nuestra libertad. ahí es la diferencia, ¿no? Eso por mí es fundamental. Pero al mismo tiempo, si no hay una cierta jerarquía de organización en el sentido de cómo se reparte la cuestión, bueno, es decir, me imagino que tú eres consciente de que hay mafias que tratan con los inmigrantes, ¿no? Sí, Y sí, que hay mafias que tratan con la droga. sí. Y no se andan con chiquitas, ¿eh? Mm. No puedes ir a decirles lo que estáis haciendo está mal. Me estoy refiriendo a eso. Es decir, porque sí lo hay. Hay gente que funciona de esa manera, ¿no? Y que además, yo digo, no tiene ningún problema con cerrajarle dos tiros a alguien. ¿Eh? O con robar a quien sea. ¿Eh? O todos los tipos, los fraudes estos. Esta tarde recibí una llamada del banco diciéndome que querían ver que comprobáramos los datos de mi tarjeta porque no, le he dicho. Espabilado, lo habrás dicho. Claro, no me he reído, simplemente yo digo, no, estas cosas no las hago nunca por teléfono. ¿Eh? Entonces se he cortado. Pero tú sabes que está habiendo fraudes de esos, ¿no? Sí, 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 Y que roban a la gente. sí. Y además, obviamente, claro, si lo hacen por teléfono es aleatorio, ¿no? Alguno picará. Mm. Pero bueno, una de las partes, bueno, todos conocemos de alguna manera residencias, lugares para acogida de los menores, inmigrantes, donde se les ha maltratado hábilmente. Ujú. O conocemos residencias de ancianos a los que, entre que había una desidia de las familias que no iban, porque eso es otra, y que hay muchos desaprensivos, pues estaban en condiciones bastante infames. Entonces, yo ni mitifico al pueblo, lo que sí tengo clarísimo, y es lo que de esa parte yo recogía, de ese artículo, es decir, no lo plantees como con confrontación. Si hay pueblo, no tiene que haber administración. No, mire usted, tiene que haber las dos cosas.
Porque sobre todo en sociedades en las cuales estás hablando, bueno, en estos momentos estás hablando en el mundo de los, vamos a llegar, ya no me acuerdo la cifra, 7.000 millones o 4.000 millones, los que sea, de habitantes. 8.000 dicen, ¿eh? 8.000, eso, 8.000, es que eran, de pronto he dicho 8.000, qué barbaridad, cuánto ha subido ya. Si me tengo que estar por los 8.000. O Bueno, tú no puedes organizar una Unión Europea con el número de estados que somos, ¿no? No puedes. está claro. Pero quiero plantearte otra cosa. Sí, Cuando hablamos de administración y a la gente le dices, vale, sí, administración de la sanidad, administración de la educación, administración de los servicios sociales, y si a eso le pones administración guión Estado, la gente lo acepta. Pero cuando sigues policía, ejército, cárceles, entonces ya dices, uy, esa parte del Estado me chirría. claro que Pero te chirría, era un claro que te Estado, chirría, a mí y a Estado, todos, ¿no? Pero ¿eh? obviamente, lo de las cárceles, hay que hacer un planteamiento. Yo siempre he dicho que las cárceles, el mejor destino que tengan es su desaparición, ¿no? Nuestro sindicato, sabes que no tiene funcionarios Funcionarios de de prisiones prisión. como afiliados, ¿no? Sí, sí, no lo sé. ¿Sabes? Sí. Ni policías. ¿Mm? Y policía. Tiene otros, claro, tú sabes lo que decían los de prisiones cuando nos discutían dentro del sindicato, ¿no? Yo fui de los que escribí un artículo durísimo para que no... que digo, el problema de un sindicato de prisiones es que primer objetivo de este sindicato, que desaparezcan las prisiones. O sea, que desaparezca tu puesto de trabajo. Mm. ¿Me explico? Entonces la has liado. Pero, de alguna manera, yo recuerdo, porque yo estaba en el sindicato de enseñanza, que una de las cosas que dijeron algunos de los que estaban en prisión, me parece que había uno por Málaga, por ahí no estoy seguro, ¿verdad? Vale. Que estaba ocupando, es igual. Decía, para carceleros están ya los profesores que son los que lavan el cerebro a los niños. No, tú te ríes, pero Bueno, que la eso escuela como lugar, bueno, yo he escrito un libro que el título es El troquel de las conciencias. sí, pero de ahí a simplificarlo Claro, claro, pero hace que la sí, iglesia, la escuela tiene una función de insertar al alumnado en los valores que la sociedad representa, es un hecho. sí. Y, y evidentemente, tú también has sido funcionario, ¿no? Bueno, Estabas de en acuerdo, sanidad. en sanidad, pero en sanidad no somos funcionarios, somos, ¿cómo se llama? Personal estatutario. Bueno, personal estatutario, Es pero una es manera de otro nombre. una manera de ser funcionario y de otra manera, sí. Sí, es un funcionario de otra manera. Dependías del gobierno, ¿no? Sí, Y de hecho, en condiciones laborales solíamos estar mejor que los compañeros del gremio que estaban en otro lado. sí. Eso está, sobre todo los de abajo, Mm. más que los de arriba. Entonces, quiero decirte que, de alguna manera, yo cuando he estado allí, he visto, claro, compañeros míos que eran unos mangantes de 3 pares de narices. De 3 pares de narices. Y ¿A claro, tú qué piensas refieres? ahí, o A ver, sea, explica un poco eso, porque claro también cuya profesionalidad como profesores era absolutamente cuestionable. por Pero porque no cumplían, porque lo hacían mal, porque no llevaban el orden, sus alumnos no aprendían. Y era relativamente obvio, ah, relativamente obvio. O sea, no enredabas porque pensabas que si enredabas mucho, yo estaba de director y tal, y si enredabas mucho, pues podía ser peor el remedio el ya, remedio que la enfermedad. enfermedad, ¿no? Mm. Pero, es decir, obviamente, la administración del Estado, y entonces el caso de las cárceles, evidentemente lo que habría que conseguir es la disminución drástica de las cárceles, porque realmente un tema que se puede trabajar es la justicia restaurativa y que enfoca la necesidad, porque en las cárceles que sea necesario que permanezcan en las cárceles, es decir, gente altamente peligrosa, que la hay, altamente peligrosa, por su capacidad de utilizar la violencia desmesuradamente, incluso matar a su mujer, o violar y matar a una mujer. Ese Ya. tipo de personas O que a las sus hay. hijos, también los hay. Sí, ese tipo de personas las hay. Viendo casos extremos, porque yo No, felizmente pero esos casos, bueno, yo te diría que efectivamente, yo te diría que con un modelo distinto,
posiblemente, y España es un país que no tiene una población carcelaria muy alta, ¿eh? Es de los países que te la tiene baja, y podría reducirse un 70%, porque se podría hacer más difícil lo que se llama la justicia restaurativa, por ejemplo, en lo que todo el enfoque está hecho a que oficialmente es lo que tiene que hacer la cárcel, reinsertar a la gente en la sociedad, ¿no? Oficialmente. Luego ocurre lo que ocurre. Y es Pero difícil. yo quiero intervenir porque yo no quería que nos centráramos en la cárcel. Yo te No, yo estaba tampoco. poniendo, bueno, en la dicotomía o de aceptamos llamar Estado a la administración de la sanidad, la educación, los servicios sociales, las obras públicas, etcétera, eso lo podíamos aceptar. Pero si tenemos que poner en el paquete todo lo demás que te he nombrado, no me quería centrar Pues nada, expresamente en la cárcel, podemos sino dejarlo al margen. pero es que Evidentemente, el paquete lo lleva todo, es lo que te quiero decir. Es decir, la administración incluye, es decir, usted no me puede separar de la administración lo bonito que le gusta y lo que no le gusta, tirarlo a la basura. Es decir, el paquete es completo. Y ahí es donde está el repelús que algunos compañeros... claro, claro que tenemos todos repelús, evidentemente. Evidentemente tenemos todos el repelús. Pero obviamente es que la vida en sociedad es lo que te decía al principio. No la plantee usted nunca en blanco y en negro. La vida en sociedad es muy compleja. Y sobre todo en sociedades que estamos hablando, digo, de millones de miles de millones de personas a nivel mundial. Pero bueno, España ha pasado de ¿cuánto eran? 12 millones, ¿eh? A 50 millones, ¿no? O 40 y tantos, 50 millones estamos ahora en España, me parece recordar. 46 o por ahí anda. Pues, ¿eh? En menos de 50 o 60 años. Y entonces eso significa un cambio radical. Y no es lo mismo vivir una... Yo recuerdo que cuando era pequeñito, en el barrio que yo estaba, en un barrio céntrico de Madrid, la parte céntrico, y de alguna manera a mí me dejaban bajar a la calle con 7 años porque la calle era un lugar seguro. Ahora ni de coña dejan a un niño bajar a Ahora la... ni de coña. A eso me refiero. Y ahora, por ejemplo, si no se cumple bien, y ahí es donde viene lo fundamental de la sociedad civil, la necesidad de recuperar la sociedad civil. Por ejemplo, caso extremo de Estados Unidos, pero que es un sitio muy, muy radicalmente ultra antiestatal, ¿no? En la práctica. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que la gente que tiene pasta lo que hace es llevar a sus niños a parques recreativos de pago. Sí. Mientras que la gente pobre va a parques del parque de la ciudad, que están pésimamente atendidos. Pero pésimamente atendidos por descontado por el correspondiente ayuntamiento de la zona, pero también por la sociedad civil de la zona. Es decir, que podría luchar por eso, por tener los zonas públicas que son de todos, hubiera un cuidado con. Es decir, las asociaciones de vecinos, insisto, por ejemplo, ese tipo de sociedad civil tiene que estar muy organizada y organizada con capacidad de... En ese sentido, y ya hablamos de esto otro día, alguien me señalaba el ejemplo de Rojava, Sí, ahora que está de moda Siria, esa zona del Kurdistán, que está organizada desde los postulados de Murray Bookchin, del sí, confederalismo democrático, de la autogestión, de la asamblea, y me decía, fíjate que esa gente, para organizarse y para que la sociedad funcione, me decían, tienen un ejército que no le llaman ejército, que le llaman milicias populares, el IPG, y milicias populares femeninas, el IPJ, que un ejército es un ejército pero con otro nombre. Es decir, son una organización libertaria, autogestionaria, basada en lo de Murray Bookchin, pero tienen su ejército que ellos llaman milicias populares y tienen sus policías que llaman fuerzas de organización o del orden, bueno, no me recuerdo del nombre, pero hacen el trabajo que hace una policía en una sociedad, digamos, burguesa.
y organizada desde el Estado. Es decir, que incluso en esas sociedades que son ejemplo para muchos de nosotros desde el movimiento libertario, como puede ser Rojava o en México lo que conocemos, pues necesitan, me lo ponía como ejemplo de la Claro, necesidad de unas fuerzas de organización que controlen, que vigilen y que defiendan la organización. Bueno, evidentemente, pero vamos, si quieres, vamos a las milicias de la CNT en el 36. claro, sí, sí. No tenéis que ir tan lejos. Y si Eran, quieres, hablamos de la Federica Montseny diciendo, compañeros, os matáis o nos matan. La misma frase que dijo Federico de Prusia a sus guerreros cuando iban a combatir, no sé si era con Rusia en aquel momento. Soldados, esa es de las homilías contundentes. Os matáis o nos matan. ¿Y qué dijo Montseny? O matáis o nos matan. Y de hecho lo que hicieron. sí, sí. Bueno, ¿Eh? se la atribuye. Yo no estaba allí No, para oírlo, bueno, pero yo la he leído como suya, en sitio fiable, pero es igual. A mí no me extrañaría que lo hubiera dicho. Me encaja en ella por su talante, pero además no me parece mal que lo dijera, porque es que era una cuestión de vida o muerte. Es que no hay bromas. Y entonces a eso me refiero, y eso obviamente es la organización social. y Y desde tu puedes punto de llamarlo vista, administración pública y puedes llamarlo Estado. Yo prefiero no Estado porque evidentemente es jerárquico que destaca en exceso la jerarquía, el mando, el poder, el control, y eso es muy nocivo. Pero al mismo tiempo tengo que recoger toda esa parte, vuelvo a repetirte, es decir, vayamos a Valencia. Obviamente la participación de toda la sociedad volcada y que sigue además sí, sí, acudiendo, ayudando, echando una mano, garantizando que el vecino no pasa hambre y que lo han hecho. y lo hacen, lo siguen haciendo. Y al mismo tiempo ha ido una unidad especializada a mover. ¿Cuántos han sido? ¿1.000 coches? No, No sé si alguien lo ha contado. 120.000 coches, ¿eh? No, 120.000 coches. Y han ido a quitar barro, que ya es complicadísimo además. Y luego, cuidado, tendrán, si son sensatos y dejan de aplazar planes ya aprobados, por fin arreglarán un sitio que todo el mundo sabía, parece ser, que era peligrosísimo. Y que ya había un plan de canalizarlo bien, ¿no? sí, el Barranco del Pollo y otros, sí. ¿No? Lo había. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque son desidias y el dinero a lo mejor es más importante para organizar o conseguir, yo qué sé, que a Valencia vaya en la Fórmula 1. Sí, o la Copa de la América. Pero eso también lo ha hecho el Estado. Claro, 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 lo ha hecho el El Estado. Estado tampoco ha Pero el arreglado Estado, el porque el Barranco Estado del necesita ser permanentemente controlado y por eso necesita una sociedad civil fuerte, fuerte. ¿Y tú crees Que, que los libertarios, los anarquistas, deberíamos revisar esos conceptos que al fin y al cabo, como tú has citado, Bakunin, ni Dios ni Estado, eh, o Dios y el Estado? El título bueno es Dios y el Estado, no ni Dios ni Estado. Pero en fin, que eso es lo que escribía Bakunin en 1800 y mucho ya es literatura de otro tiempo, cuando el Estado era básicamente una represión, no tenía la parte social de servicios, de lo que hemos citado antes. El Estado no tenía la sanidad, las ayudas no, sociales y todo eso. Y entonces el Estado era solo vertical, es decir, represión, policía, autoridad. ¿Eso lo debemos de revisar? no es O que lo tengas que revisar, no es que lo tengas que revisar, es que más bien, actualizar, lo que quizás hay que ser actualizar. conscientes Sí. es que si el Estado actual es un Estado social, la democracia social de derechos, dice nuestra Constitución, Mm. es porque es un Estado que se ha comprometido a hacerlo. El Estado ha conseguido, yo lo viví, yo lo he vivido, es decir, después del 70, yo empecé a trabajar en la enseñanza en el año 70. Mm. Y fue entonces cuando ya empezaba, antes ya de muerto Franco, con Villar Palasí en concreto, que fue un ministro, en ese sentido, uno de los grandes ministros de educación que había en este país, Sí, al sí. margen de que fuera ministro con Franco, ¿no? Y la reforma que él hizo fue una reforma, la primera reforma después de una reforma que era del siglo XIX.
Aún dice mucha gente que esa reforma de la educación es un ejemplo para que se debía haber seguido, ¿no? Bueno, en fin. Claro, No. claro, es que lo hizo bien. Es que no seamos ternícalos, pero lo hizo bien. Sí. Y entonces una cosa que hizo bien es que montó un tinglado, aparte que era un modelo de enseñanza bastante mejor que el anterior y un planteamiento mejor, es que amplió la educación obligatoria hasta los 14 años, luego hasta los 16. Cuando yo era pequeñito, la educación obligatoria era a los 10. Y supongo que para ti también. Y a los 11 años a currar. A currar en la economía doméstica y en pequeños trabajillos, ¿no? Y cuando obliga ya a la educación obligatoria hasta los 16 años. Y creó plazas para todo el mundo. Yo fui director de un instituto, por ejemplo, en Alcorcón, pongamos por caso, que son esas ciudades que se hicieron en la época de Franco, crecieron brutalmente, con un nivel de tropelía en la construcción, en la construcción de viviendas. Y entonces era muy gracioso. Alcorcón era modélico. No sé si por Valencia tenéis lo mismo. Una ciudad que ahora tendrá 200.000 habitantes, 150.000 por ahí. Entonces no dejaron ningún espacio para un colegio dentro. Entonces los institutos y los colegios en Alcorcón estaban alrededor. Dos institutos, yo estaba en las afueras, pero en las afueras literalmente, en mi instituto, y al lado hicieron otro, porque no había espacio dentro. Y entonces, el primer año que yo estuve allí, destinado después de haber estado, por cierto, en un instituto en Coca que se llamaba Francisco Franco, era el nombre literal, pero en Alcorcón otro se llamaba Los Castillos, porque había un castillo al lado, es historia, ¿no? Y teníamos 1.200 alumnos en 2 turnos, porque no había más sitio. O sea, los institutos tenían que hacer doble turno para que el alumnado pudiera poder tener, en vez de 600, 700 alumnos, 1.200. Porque no había que escolarizarlo. Y se logró, por fin, a finales de los años 70, por ahí, a finales de los años 70, 80, a los 80, más bien los 80, que hubiera una plaza para todo el que la quisiera en la escuela pública, para desesperación de la escuela privada, que la escuela privada religiosa en un principio no quería ni oír hablar de los colegios subvencionados, y cuando se dio cuenta que el Estado se tomaba en serio la educación, se apuntó. Porque vio que si no tenían subvenciones y cobraban lo que cuesta la enseñanza, se quedaba sin alumnos. Y por eso se apuntó. O sea, la Iglesia al principio no quería saber nada de la educación subvencionada, pero luego lo vio y tal. Entonces, eso se hizo entonces. Y claro, ¿qué ha pasado? Que gracias a gente, en parte como los anarquistas, los socialistas, que han luchado desde el siglo XIX, por eso estamos en democracia social de derecho. Llegados aquí, hay que dar un paso más. ¿Por qué? Porque precisamente el problema que tenemos ahora es el de la degradación absoluta del Estado social de derecho. ¿Quieres que pongamos música aquí y Sí, me hablemos parece bien. de ese segundo punto? Sí, claro, parece bien. La degradación de... Vale, Sí, pues me vamos a parece ello. bien. Seguimos en Radio Clara, esto es Lo que hay, estamos hablando con Félix García Morillón y yo creo que aquí conviene decir, como hemos hecho en otras ocasiones, pues si hay gente nueva, que Félix García Morillón es profesor de filosofía, ha sido profesor de filosofía, aunque sigue ejerciendo, es licenciado en filosofía, doctor en filosofía y todo eso, por eso filosofa mucho. Filosofa en el sentido popular de la frase y en el sentido riguroso también. Vamos a ver, bueno, yo he visto libros de texto firmados por ti, ¿es cierto? ¿O es otro Félix García Morillón? No, Félix García Morillo. Félix García podía haber otro, pero no, Morillo sí. Sí, he hecho un libro, sí, he hecho más de uno. Y no, unos varios. Unos de filosofía para primero de bachillerato y otros de ética para la secundaria obligatoria. Somos un grupo y aquí entre tú y yo creo que son bastante buenos.
Pero no, es igual. Sí, lo he hecho, sí. Bueno, Y bueno, no tengo ningún problema. Yo no soy enemigo del libro de texto. eso quiere decir que hay alumnos y gente que ha estudiado en libros que ha escrito y en los que ha participado Félix García Morillón, para que la gente sepa el contexto de a quién están escuchando, porque pueden decir, bueno, esos que hablan ahí pues, podrían estar hablando fútbol, ¿no? Pues Sí. también podíamos, a lo mejor, pero conviene que la gente sepa a quién escucha. A ver. Y yo daba clase en sitio oficial y cumplía todas las normas. Digo, porque la gente también gane imaginación, porque a veces decimos que no nos podemos hacer cosas y mis clases eran autogestionadas. Sí. Literalmente autogestionadas. Pues ahora hay profesores que dicen que el currículum les obliga a hacer las Eso clases. es una chorrada del tamaño de una cautelar. Como era, claro que a mí, claro, yo le decía a mis alumnos, de lo que tenemos que estudiar no lo habéis decidido ni vosotros ni yo. O sea que no podemos, eso no es negociable. Ahora bien, cómo lo estudiamos depende de vosotros y de mí. Entonces, fíjate, una cuestión muy elemental. Primero los sentaba en círculo. El círculo. Sí, y yo tenía una mesa como ellos, la mesa de alumnos. Es decir, que inventaste los círculos antes que Podemos, tú. No sé, no, yo no los inventé porque me enseñaron también Bueno, era en un broma. curso que hice en Estados Unidos. Es igual, de una gente bastante progre, bastante buena en Estados Unidos. Bueno, te decía, y cuando venía el tema oficial, yo incluso mi libro de texto, no, entonces no tenía yo un libro de texto de eso. Y les decía, bueno, mirad, abrid el libro, mirad las estampitas, mirad no sé qué, las fotos, los títulos, de todo esto que viene esta lección, que es el tema obligatorio que tenemos ahora, ¿de qué queréis hablar? Y de lo que queráis hablar me lo decís como pregunta. Entonces hacían 7, 8 preguntas basadas en el currículum y de eso se hablaba. Es decir, que desde la enseñanza, desde la escuela, se puede enseñar de una manera y de otra, también diferente. Que yo soy Aquello funcionario de del que Estado en ese el momento profesor, vitalicio. es decir, aquello de que el profesor, el maestro, está obligado a cumplir el currículum y que no le dejan Claro que está libertad obligado. y enseña lo que le mandan que enseñe, es relativamente solo cierto. Claro, no, es que al final, cuando entras en la clase, tú puedes organizar la clase como quieras. Libertad de cátedra, ¿se llama o qué? Eso por descontar. Y la libertad de cátedra incluye que tú puedes. Y de hecho, obviamente, cuando venía la inspección y veía mis resultados, veía los ejercicios que les ponía a los alumnos y tal, no ponía ninguna objeción. Y cuando mis alumnos iban a la prueba de filosofía en la PAU, que era optativa la filosofía, los que daban filosofía conmigo, casi todos se iban a filosofía en la prueba. Y aprobaban casi todos, con notas Bien. buenas. Claro que aprendían. La gente que te dice que no, que está obligado por, y ¿de qué estás hablando? ¿Pero quién te ha... decir, obligado tú? Tú estás obligado por tu obligación de que tus alumnos aprendan. Y estás a su servicio, además, para que aprendan. Entonces no me cuentes historias. Y evidentemente tú no tienes derecho a decir que ahora voy a poner el temario que a mí me da la gana. No, no, tú ahí tienes un temario. Y eso es lógico que lo decida la sociedad. Tenemos una democracia, hay unas cortes que han decidido que este es el programa, lo han valorado, lo han discutido los de la izquierda y han llegado a un acuerdo. Usted tiene que cumplirlo y ya está. Porque no va a hacer cada... Y evidentemente cuando lo cumple, te estoy diciendo incluso lo de las cárceles, te diría lo mismo. Pues sí es posible que haya que hacer cárceles, porque hay unos cuantos muy indeseables, ¿eh? Y muy peligrosos. Pero obvio, usted tendrá que hacer una cárcel cuyo objetivo, que es lo que dice la ley, es fundamentalmente Reinsertar. lograr reinsertar a esta gente. Y yo he trabajado tengo gente que ha hecho filosofía en prisiones. Conocido, yo no llegué a hacerlo. Y hace poco estuve con unas que también trabajan en prisiones en lo que llaman la justicia restaurativa, que es todo un proceso fastuoso de conseguir que el que está dentro de la cárcel cambie el chip. O sea, que aunque haya cárceles, que yo, ya te digo, cuando se votó dije, no, mire, ahí no nos metemos, no solo por lo que decían algunos de la CGT, que me parecía importante, que al final te puedes encontrar que te está persiguiendo uno de tus sindicatos en una Claro, manifestación. sí. Ajá. Que te atiza con la porra es uno de tus sindicatos, lo cual provoca esquizofrenia, ¿no?
es que lo que decía yo a continuación no solamente era eso, es que evidentemente la cárcel tal como funciona, la primera punto de la reivindicación sindical de la CGT en la cárcel es que desaparezca y se desmonte este tinglado y se monte una cosa completamente distinta. Claro, entonces estás condenado a que ni caso te hagan nadie allí. Porque además, claro, el personal de la cárcel, habrá gente de todo tipo, pero suele ser un personal que trata a la gente que está presa con dureza, ¿no? A veces justificada, a veces absolutamente injustificada. Entonces, yo voy a eso, es decir, tienes que conseguir, obviamente, y tienes que conseguir, en el caso de Valencia, claro, que vengan la UME, que tenemos una gente que por lo menos es capaz de hacer esas cosas. Pero a continuación, y antes de ello, o sea, hay que presionar al gobierno de Valencia para conseguir que sea un gobierno decente. Y que eso exige, obviamente, pues lo que ha hecho la CGT, tiene que haber alguien organizado y alguien con potencia de una querella criminal, ¿no? Y luego llevarla adelante y perseguirles, ¿eh? Claro, pero si la sociedad no vigila, no lucha, no pelea y no lo hace de manera organizada, bueno, usted mismo se ha entregado Pero hay mucha gente que piensa o quiere o desea o que se lo hagan desde arriba, que se lo haga el Estado y que ellos con ver el fútbol los domingos y votar cada 4 años Claro, y ya, claro. ya les vale, con eso ya está. Ya está. Coma yo caliente ríase la gente, ¿no? Ujú. Evidentemente, hay gente que sí, pero es que eso es la tarea de educación, de educar a la gente, de hacerle ver a la gente y de alguna manera, es un poco fuerte decirlo así, pero algunas sociedades tienen los gobernantes que se merecen. Sí, es fuerte, pero muchas veces lo hemos pensado todos, ¿no? No, claro, porque al final tienes que ejercer como ciudadano y obviamente no puedes ejercer en todo. Porque entonces te gastarías la vida peleándote con el ayuntamiento o con quien fuera. Pero sí puedes, primero, apoyar económicamente a la gente que se organiza. Después, intentar que ese apoyo se convierta también, si te convocan para algo, vas. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. Y vas de verdad. Ujú. Mm, Luego, fuera de registro, ya te contaré, cuando terminemos, te diré un detalle del sábado pasado. Pero en cualquier caso, Pero me lo es digas a micrófono cerrado. sí, no, esto aquí no. No, pero bueno, sí, te quiero decir que el otro Vale. día había una manifestación de la CGT Nacional, o del Si, Estado entero, si no lo para... quieres decir a micrófono abierto, no lo digas. No, pero si no pasa nada, porque tampoco es decir, fue un problema mío. Yo llegué tarde a la manifestación Sí. y la manifestación debía ser tan pequeña que aunque me fui para buscarla a la manifestación, a la hora estaba disuelta ya. O sea que debió de haber poca gente. Vale. Pero al final la responsabilidad no solamente no es de la CGT, tú has convocado, has hecho un esfuerzo y al final si la gente no acude, pues no acude. Mm. Entonces, no, es que lo de Israel está fatal. Bueno, ¿y qué hace usted? ¿Qué estamos haciendo? Si no hay una sociedad civil fuerte, pues la hemos liado. Sin embargo, el día de la manifestación, que también fue curioso, la manifestación por el día contra la violencia, de la violencia contra las mujeres, ¿no? Mm. Claro, esas son unas manifestaciones que tienen un éxito mayor en estos momentos, evidentemente, Mm. y como tiene un éxito mayor, tú puedes calcular dónde empieza y te puedes incorporar a una parte del asunto, ¿no? Mm. En que empezaba, no sé de dónde, y yo fui a Cibeles con mi mujer. Y desde Cibeles fuimos andando hasta la Plaza España. Y encima de la manifestación que estaba dividida en dos, que también hay que darle de comer aparte al personal, ¿no? Sí, bueno, el movimiento feminista ahora está un poco dividido. Claro, claro. O sea, la gente, fíjate tú al final. Pero estuvo bastante bien, porque al final hubo un acto bastante bonito, eh, representando las 60, con una escenificación de las 40 y tantas o 60 asesinadas este año, ¿no? Mm. Las que iban allí. Estuvo muy bien y estaba llena de gente, ¿eh? Eso es importante, porque si esas cosas no se hacen, y más que esas, ¿no? Pues obviamente el, el,
la democracia social de derecho, que es la que tenemos, termina convirtiéndose en una filfa. Porque no, es decir, el funcionario al final se le llamaba a los baguetes, ¿no? Deme una baguette, no, perdón, deme un funcionario. No, perdón, quería una baguette. Era un chiste malísimo, del panadero, ¿no? Un chiste malo, ¿eh? Sí, claro que es malo, pero sí que refleja una mentalidad. Y yo como funcionario la he vivido de vez en cuando, ¿eh? Es que tú no sabes lo que es trabajar. Digo, ¿qué? ¿Qué me cuentas? Pues 35 horas a la semana con todo el mundo y unas cuantas más. Pero, entonces, si no luchamos por esas cosas, si no estamos pendientes de vigilar a la administración e incluso de suplirla en el momento en que no funciona, acuérdate de la COVID como se hicieron bancos de alimentos. Sí, yo volvería a la Dana. Es decir, los primeros 5 días aquí la administración, el Estado no apareció ni de coña. Los que aparecieron son los chavales, las chavalas, la gente joven. Claro, en masa. ¿Cuándo Y llegó la UME? Que no me acuerdo, las fechas me he leído siempre. ¿Lleva los 3 días o 4? la UMA Algo apareció antes, ¿no? tarde, todos aparecieron muy tarde. Todo el mundo apareció muy tarde. No recuerdo el día exacto, pero la gente aún lo sigue denunciando. Es decir, los 4 primeros o 5 días no apareció nadie prácticamente. Y los que quisieron aparecer incluso se los devolvió para atrás, como bomberos de Euskadi, de Cataluña, e incluso de Francia, que llegaron de los primeros. De Francia llegaron los primeros y se sorprendieron de que no hubiera gente trabajando allí. Y ellos llegaron de Francia y vieron que ¿dónde están mis compañeros de aquí? Pues no Claro, estaban. pero claro, y entonces eso es lo que, de alguna manera, lo menos que pide es las manifestaciones que se han hecho en Valencia para poner a parir a Majón, ¿no? Mm. Duras han sido, o sea, yo las he visto, y eran de las calentitas, ¿no? Es una querella criminal y es seguir dando la vara. Sí, seguir dando la vara. Es decir, si no hay una sociedad civil fuerte, la ha liado. Entonces, volviendo al inicio, lo que estábamos discutiendo, es decir, la cuestión de la línea horizontal, que es la sociedad civil, frente a la línea vertical, son dos fenómenos que se dan cuando conviven muchos seres humanos juntos. Y de alguna, por eso la sociedad creció como creció. ¿eh? Y creció como creció, logrando posiblemente, aunque con niveles de violencia excesivos, niveles de violencia inferiores a los previos. Yo te recuerdo cuando se habla que procedemos estamos en el árbol genealógico de los chimpancés y compañía, nuestros más próximos, ahora no me recuerdo si son más bien los orangutanes, no sé cuál es el más próximo, me es igual. Pero los amigos chimpancés, los bonobos no creo que son más de solucionar los temas con sexo y tal, ¿no? Dicen los zoólogos. Pero los chimpancés, esta gente, los gorilas, uno de estos, Bueno, vale, dejémoslo hacen en nota. Sí. racias en los pueblos, en los grupos vecinos para matarlos, ¿eh? Y especialmente a las crías. Y hacen Vale. racias, ¿eh? Y las hacen por la noche, nocturnidad, para pillarles desprevenidos. Y montan un cirio y matan a todos los que pueden, especialmente a las crías. O sea, que quiero decirte que el control de la violencia proactiva, ha sido siempre una obsesión de la humanidad. Frente a la violencia proactiva, que es la que haces para atacar. La reactiva es la que haces para defenderte. Eso ha sido un problema. Y el deseo de hacer disminuir el número de muertes, lo que pasa es que el siglo XX ha hecho el ridículo espantoso, ¿no? Acabamos, Félix, que nos van a echar. Entonces digo, en este momento lo que hay que luchar todos es porque la democracia está en un momento de mucha debilidad y el Estado puede disolverse al Estado mínimo tipo Milei y tipo Donald Trump. Y eso no nos va a beneficiar en nada a los que estamos en contra del Estado. Pero el estado de Milei y el estado de Trump no es el estado social del que No, claro, estábamos hablando es el nosotros. Estado mínimo. Es el estado mínimo, pero conservan la parte mínima del estado, que es la represora.
La Claro, autoridad, pero, evidentemente. la Pero parte eso, y se social llaman, del y se Estado, llaman la que eliminan es la parte, anarcocapitalistas. la ¿Me que explico? Y eliminan se es la llaman parte social. anarcocapitalistas encima, con toda la desvergüenza del mundo. Sí. Bueno, eso es otro tema. Hoy nos hemos pasado, ¿vale? Vale, Feliz. pues nada. Ya sabéis, organizarse civilmente y dar caña donde convenga. Vuelve a repetir lo que no me he enterado de nada. A organizarse socialmente y a dar caña cuando se pueda y cuando haga falta y se pueda. Muy bien, hasta la semana que viene, que vaya bien. De acuerdo, hasta la semana que viene.